se dio cuenta que David era el que iba a seguir reinando en Israel, y tomó una actitud, hermano, fea delante de Dios, porque él quería mantener su lugar con la fuerza humana. Entonces, ¿sabe lo que hizo Saúl? Usted puede leer allí en la historia de Saúl y David, léalo para encontrar esta historia, este acontecimiento. Dice que Saúl buscaba a David para matarlo, y llegaron en un momento a una montaña y se fueron a una cueva, y Saúl y sus soldados estaban dormidos, y David logró llegar hasta allí, al ladito de Saúl, y uno de sus soldados dijo: aprovecha y matalo, acá lo tenés, si vos sabés que soy el ungido de Dios. Y David dijo: no tocaré al ungido de Jehová. Amén. Ahí nosotros vemos el entendimiento que tenía David sobre el respeto que hay que tener a un ungido de Dios. Aunque ese hombre esté equivocado, uno tiene que respetarlo, porque es un ungido de Jehová. Amén. Y dejar que Dios obre, y dejar que el Señor en su momento tratará, y si no se arrepiente, Dios mismo lo quitará. Amén. Nosotros vemos que tiempo después Saúl muere, porque Saúl estaba equivocado. Entonces, hermanos, cuando hay un problema, un desacuerdo entre tu autoridad espiritual y tu persona, no te levantes contra la autoridad, no critiques la autoridad, no hables mal contra la autoridad, no deshonres a la autoridad, no le faltes el respeto a la autoridad, déjale lugar a Dios. Amén. Quiero leer un versículo, si lo encuentro aquí, que viene a mi mente en el libro del profeta Isaías, el capítulo 54, el verso 15. Dice así, escuchen: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas, el fuego, y que saca la herramienta para la obra, y yo he creado al destruidor para destruir. El 17, escuchen, dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y escuchen esto: y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire, hermanos, cuando uno entiende lo grave que es levantarse contra una autoridad, es similar a esto: aquel que se levanta contra una autoridad, delante de esa autoridad caerá. Y todo aquel que conspira contra una autoridad lo hará sin Dios, sin el respaldo de Dios. Y dice la palabra que ninguna arma forjada va a dañar a una autoridad establecida por Dios, y Dios mismo condenará toda lengua que se levante contra la autoridad en juicio. Amén. Entonces, hermanos, es delicado levantarse a oponerse, o a rebelarse, o a faltarle el respeto, o a hablar mal. No hay aplauso. No le dije que para que aplaudan. No le dije que para que aplaudan. Se lo
del hogar. Porque cuando nosotros nos familiarizamos mucho con una autoridad, podemos caer en el error de faltarle el respeto. ¿Cuántas mujeres se levantan y le falta el respeto a su esposo? Que es una autoridad establecida por Dios. Yo le comparto esto, hermanos, para que el temor de Dios esté en nuestras vidas. También Dios sabe tratar con toda autoridad que abusa de su autoridad. Así que usted no se haga problema. Si alguien que está en la autoridad abusa de su autoridad, hay una autoridad mayor. Amén. Usted confíe y Dios obrará. Amén. Ahora, hermanos, volviendo a la parte positiva. A la parte positiva, cuando estamos bajo esa misma unción, estamos heredando y trabajando bajo ese manto. Entonces, su vida espiritual, su función, su servicio, va a funcionar y crecer de una forma acelerada. ¿Por qué? Porque usted está trabajando bajo una unción que ya ha sido establecida, que ya está funcionando. Hay muchas personas que empiezan y dicen, pero yo en 1 año, 2 años, ya estoy predicando, ya estoy sirviendo, ya estoy viendo cómo Dios me respalda para liberar, para sanar, para abrir obras, y no se da cuenta que es la unción de la casa lo que lo está habilitando. Hay muchas personas que se la creyeron y luego dijeron, bueno, me voy, total, Dios me respalda. Se le cortó el flujo de la unción. ¿Por qué? Porque no era una unción propia, sino que era una unción transferida. Una unción que está trabajando como un manto. Amén. Jesús hizo que sus discípulos funcionen bajo esa unción. Los discípulos, teniendo 1 año, 1 año y medio de estar con Él, echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos. Ellos se sorprendían. ¿Pero por qué? Porque estaban bajo una unción de un ministerio que lo estaba cubriendo. Jesús lo estaba cubriendo. Por eso uno debe discernir, hermano, los tiempos y no creérsela. Porque hay un tiempo que uno trabaja bajo un manto de unción transferida. No es tu unción, es la unción de la casa, es la unción de tu cobertura, es la unción de tu Padre. Entonces, cuando tú comienzas a fluir y comienzas a percibir que el Espíritu de Dios obra en tu vida y que Dios te usa, no te la crees. ¿Por qué? Porque si no llegaste a la madurez, no es unción, es una unción que te está cubriendo como manto. Por eso, cuando yo estoy ministrando, yo a veces le digo a algún hermano que ore y Dios lo respalda. ¿Pero por qué Dios lo respalda? Porque está en sujeción, porque le fue delegada esa autoridad para orar y está fluyendo bajo el manto de autoridad. Amén. Entonces, la misma unción del que delega va al que está ministrando. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una sujeción, hay un respeto y hay una honra. Entonces fluye en esa misma unción. Amén. Hay unciones especiales que Dios desde el inicio pone en nuestro espíritu, pero es necesario que nosotros lleguemos a un crecimiento
para funcionar en una unción especial de originar algo en la tierra. Como por ejemplo, cuando Pablo se convierte, él tuvo que ir y someterse a los hermanos. El Señor le dijo: ve a la ciudad y se te dirá qué hacer. Allí él trabajó en comunión con la iglesia de Antioquía, trabajó en comunión con las autoridades que estaban en su época, y se cree que Pablo, antes de ser llamado al apostolado, pasaron 13 años aproximadamente. Cuando él ya estaba en la iglesia en comunión allí, orando, compartiendo la palabra, sirviendo con los demás hermanos, Dios lo llama a él para iniciar un ministerio. Dios lo llama. Entonces, desde ese momento, Dios le entrega una unción especial para iniciar un ministerio donde iban a haber muchas iglesias. Esa es una unción especial que Dios entrega a determinadas personas para dar origen a un ministerio grande. Yo el otro día estaba viendo por televisión la inauguración del nuevo templo de Cayo Luna. Y bueno, Cayo Luna, como todo, se entregó en alguna iglesia. Pero llegó el momento que Dios pone en su corazón comenzar un ministerio, y dice que comenzaron con 12, 13 personas. Y lo que es hoy el ministerio de Cayo Luna. Amén. Pero fue algo en comunión, no fue en división. Creo que hay gente que quiere comenzar, pero en división. Se agarran 3 o 4 familias y se va. Eso no prospera. Porque el apóstol Pablo, cuando iba a comenzar algo nuevo, él no se llevó ningún creyente del lugar. Él salió bajo una dirección del Espíritu, porque Dios le estaba ungiendo para iniciar un ministerio grande, donde se abrirían muchas iglesias. Pero Pablo salió en comunión, estuvieron orando juntos recibieron la palabra, juntos recibieron la dirección de Dios, juntos oraron, lo despidieron, todo fue en comunión y eso prosperó. Amén. Lo mismo pasó con el apóstol Guillermo Maldonado. Lo mismo pasó con nuestro apóstol. Nuestro apóstol trabajó por muchos años en la Iglesia Asamblea de Dios, trabajó en la institución, pero llegó el momento que él sintió en su corazón comenzar el ministerio Pan de Vida. Entonces, en ese momento él estaba pastoreando en la iglesia en Villa Gobernador Galvez, y llega el momento que él entrega esa congregación y se dedica al ministerio que Dios le ha dado. Amén. Entonces, en algunos de nosotros va a venir esa unción especial. Esa unción especial que te va a capacitar para iniciar un ministerio, para iniciar una obra grande, pero siempre va a salir en comunión. Como dice el refrán, no te salgas por la ventana, salí por la puerta grande. Amén. Tenés que salir por la puerta grande, tenés que salir en la comunión de los hermanos, tenés que salir en el respaldo de los hermanos, tenés que salir en la bendición de los hermanos, en la bendición de tus autoridades, porque entonces va a prosperar tu llamado.